señores, a propósito de que ayer recordáramos y ese día se conmemora, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer o contra la violencia contra la mujer, valga la ¿cómo es? De la eliminación de la violencia contra la mujer, el nombre más largo que existe. A propósito de la muerte de las hermanas Mirabal, hace ya 58 años precisamente, noviembre de 1960, lo que dio al traste con la tiranía de Trujillo. Hay un personaje dentro de la tiranía que yo quiero que aquellos que todavía no tienen a sus hijos alrededor, porque las nuevas generaciones tienen que conocer quiénes eran las personas que en este país sembraron el terror durante tantos años. Ese personaje, Johnny Aves, que fue el presidente, el director del SIM. El SIM era el Servicio de Inteligencia Militar. Ellos andaban en esos carritos, los alemanes, los chiquititos. Los Volkswagen negros. Los Volkswagen negros. Y eran el terror de la ciudadanía. Eliminaron a cientos y cientos de dominicanos en base a torturas y las muertes más horrendas. Este personaje, señores, se fue de nuestro país. Y se dijo durante mucho tiempo que había muerto en Haití en el 1967, que Duvalier lo había mandado a matar, con toda su familia, y que no había quedado rastro y que no había quedado nada, prácticamente, solamente cadáveres calcinados. Sin embargo, hoy día, una persona muy conocida, nuestro querido Tony Raful, quien es presidente del Parlacén, quien ha sido diputado, Premio Nacional de Literatura, historiador, tiene una teoría completamente diferente con unas bases muy, pero muy interesantes, diciendo que Johnny Aves vive todavía a día de hoy en Nueva York a los 94 años de edad, y eso es lo que vamos a conocer hoy. Bienvenido, Tony Raful. ¡Wow! Sería una barbaridad, pero bueno, vamos a escucharte. Saludos, buenas noches. Tony, bienvenido. Que la gente se reúna, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, escuchen esto, es bien importante. Antes que nada, buenas noches a ustedes, agradecido de haberme invitado a su programa. El tema es fascinante, primero porque durante mucho tiempo se vendió la versión de que Aves había muerto en Haití. Incluso prácticamente se oficializó esa versión sin que nadie pudiese confirmar. Nunca fue confirmado, ni desde el punto de vista legal jurídico, ni desde el punto de vista de pruebas testimoniales, ni nadie vio nunca el cadáver de Johnny Aves, ni de su familia. Todo aquello fue un montaje que se hizo. Incluso ante la ausencia de otro tipo, digamos, de información, yo mismo le di crédito a la información inicial. Todo el mundo creía eso. Todo el mundo creía que había muerto en Haití como consecuencia de que se había sumado a una conspiración del yerno de Duvalier, del dictador Duvalier, de quien estaba casado con una hija del presidente Duvalier, que conspiró contra Duvalier, mataron una serie de oficiales haitianos y dijeron que Johnny se había sumado a esa conspiración. ¿Cómo se dio la noticia aquí? Estamos hablando del 1967. No, mira, fíjate. ¿Cómo se conoció en República Dominicana la noticia? Johnny desaparece realmente en los primeros días de junio de 1967. Pero se fue de aquí del país, es bueno que lo digas. No, Johnny sale de aquí en el 1961. A raíz de la muerte de Trujillo, Ramfis y Balaguer lo sacan del país con un cargo diplomático a Japón. Un cargo diplomático en el que tuvo apenas horas en Japón. ¿No llegó a Tokio o llegó a Tokio? Llegó, finalmente parece que llegó. Parece que llegó a Tokio, pero duró muy poco tiempo y desaparece en Japón. Nunca llevó cuentas bancarias ni nada. Nadie sabe de qué vivió entre 1961 y 1967. Pero vamos a aclarar bien el proceso. En este caso, Johnny, lógicamente, lo asocian a la conspiración en Haití, pero no tenía ninguna validez. Primero porque la conspiración fue descubierta el día 15, 16 de junio, y Johnny desaparece en los primeros días de junio. O sea, no tenía ni siquiera asociación. Pero muchos dominicanos lo vieron en Haití, compartieron con él en los últimos días antes de desaparecer. Porque él llegó a Haití, fíjate, él llega a Haití en medio de la intervención militar norteamericana a la República Dominicana. En el 65. En el 65, para los norteamericanos, no solamente Santo Domingo, sino la isla. Era un objetivo estratégico y ellos lo tomaban en cuenta para preservar y evitar lo que ellos creían que era la instauración de una nueva Cuba en el Caribe. Exacto. Por supuesto, un argumento que no tuvo sustentación de base y que después los propios Estados Unidos reconocieron que nunca hubo peligro de que se convirtiera en comunista la República Dominicana. Pero se dijo que él había sido mandado a Haití a requerimiento de Duvalier para enseñar a los tontonmacuts. A los tontonmacuts que no eran unos asesinos. Y que no eran un cuerpo militar, era de civiles, paramilitares. Claro. Él nunca tuvo contacto con los líderes militares haitianos. Una vez contratado
por 8 meses, 9 meses, terminó su contrato en Haití, se queda en Haití y lo veían los dominicanos que iban a Haití, incluso cortejó a muchos dominicanos. A Rafael Solano lo invitó en un nightclub a que se sentara en y una la orquesta mesa. completa de Solano participó, según dijo Solano recientemente. O sea... ¿Y quién fue el locutor que lo vio en la noche, el día antes de Es un salir? locutor que ya murió, pero ahora no recuerdo exactamente el nombre, muy conocido, y él lo agasajó también y agasajaba a muchísima gente y siempre hablaba mal de Balaguer. O sea, porque él tenía un encono con Balaguer, que era un encono viejo, y Balaguer lo odiaba a él. Y Ramfis también. Y Ramfis también lo odiaba, ellos no tenían ningún tipo de relación, por eso entre los dos lo sacaron del país. Entonces él tenía resentimiento con ellos, pero él estaba preparando su retirada en Haití. ¿Por qué estaba preparando su retirada en Haití? Porque él, todos los indicadores dicen que empezó a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana en los últimos meses de la dictadura Con de la Trujillo. CIA. Incluso con la CIA, que es una estructura para operaciones fuera de Estados Unidos, por razones políticas, sobre todo en medio de la Guerra Fría, en aquella época en que había una lucha entre Rusia y Estados Unidos que abarcaba prácticamente todas las áreas del la continente. CIA no tenía prurito De ningún tipo. en contratar De a quien ningún fuera tipo. a traer narcotraficantes, Falcón, que nos han traído aquí. De ningún tipo. Trabajó para la Bueno, CIA pero para para matar a hacer Fidel trabajo Castro. De ningún tipo, porque el Exacto. trabajo suyo Al es parte revés, de las le convenían operaciones. esas personas. Entonces, hay una documentación clara, registrada en los papeles de clasificados norteamericanos que señala, indica que Johnny se apareció en la embajada norteamericana vestido de civil y solo en el año 60, después de los conflictos de Trujillo con el movimiento 14 de junio y con la Iglesia Católica, que abarcó prácticamente todo el año 60. O sea, que pudo traicionar a Trujillo en ese momento. No traicionó. ¿O qué? Yo creo que él cayó un poco, él fue destituido de las posiciones que desempeñaba, aunque siguió ejerciendo algunas actividades en pro de Trujillo, pero yo creo que él de alguna manera tomó distancia en ¿Cayó en algunos procedimientos. desgracia con Trujillo? Bueno, eso fue lo que él le dijo en la embajada americana, según los papeles norteamericanos. Ok. Él dijo que tenía contradicciones con Trujillo. Uno no se imagina que él tuviera contradicciones Imposible. con Trujillo. Sabrá Dios lo que él estaba buscando en ese momento, alguna protección futura, o vio cerca el final de Trujillo. Exacto. Él era un hombre relativamente joven, Entonces- lo que tenía era 46 años, 45 años. Bueno, entonces, ¿cuándo Joven. se dice aquí en República Dominicana que él había muerto junto con su familia, Se calcinado? dice de la siguiente manera: el embajador dominicano en Haití se llamaba Porfirio Caría Dominici, un veterano diplomático que tenía muchos años ejerciendo esa función en diferentes partes. Él envía una información a Balaguer exactamente Johnny desaparece en julio, el 6 de julio, 4 de julio, 5 de julio, envía un cable a Balaguer, dice que informaciones publicadas en Estados Unidos. O sea, que los americanos fueron los que- Publicaciones norteamericanas Tal vez en Haití. dicen que ha desaparecido Johnny Aves en Haití. No, decían que estaba muerto. No confirman la muerte, sino ha desaparecido en Haití. Entonces le da la información a Balaguer un mes después de Pero lo que había y sucedido. lo de que la casa, que mataron a los hijos, que calcinaron a todos, que incendiaron la casa, que no quedó rastro. Sí, sin embargo, dieron varias informaciones. Una fue que habían matado a los niños, a los hijos, en la propia casa, en la cuna, así mismo señalaba el informe, y a Johnny Aves, y después le pegaron fuego a la casa. Otra que lo habían montado en un carro y lo habían, hubo un Por un derrumbe barranco. por un barranco, y apareció una foto de un carro Renault pequeño y aparecieron dos pequeños cadáveres carbonizados. No aparece, no hubo confirmación. Duvalier nunca confirmó la Nada. muerte de Johnny Aves. Ningún servicio público ¿Y Balaguer? confirmó la. Balaguer recibe, mucho después, recibe un informe del cónsul dominicano en Haití, que había sido Calié, o sea, había sido Mendieta. agente del Servicio de Inteligencia Militar. Sí, García Mendieta. Carlos García Mendieta, le decían Carlita. Ese es un apodo, un alias. Carlita le envía un informe a Balaguer en el que detalla supuestamente los últimos momentos de vida de Duvalier. Dramático, incluso parece teatral, que le dijeron que Johnny Aves pidió que no le mataran los hijos y le dijeron, pero así era que usted mataba en Santo Domingo. Mentira, Un diálogo que va. imposible de construir. Sí, ellos eran tiranos Pero por también, y supuesto. peores Y además todavía. en esas operaciones no se dialoga. Igual de tiranos. No se dialoga en esas operaciones, se No. ejecutan. Bueno, entonces ese informe Balaguer lo recibe, yo pienso que estaba impactado por ese informe porque era su enemigo. ¿Y él lo publicó? Johnny Aves. Entonces Balaguer lo publica en 1985. O sea, el informe, Sí, 20 años después el casi. informe se lo da a Carlita en el 1968-69. Pero si lo porque a publicó, Carlita ¿por qué? lo matan en Puerto Príncipe en el 70. Pero si lo publicó fue porque lo contrastó, porque se aseguró de que era así, No. aunque después lo borró. No, según tú dices. él no tenía ningún medio de confirmarlo. Él da a conocer el informe con cierta complacencia sobre la muerte de Johnny Aves. Luego recoge el informe. Él lo había publicado en una obra literaria que él publicó en ese año. Entonces, luego, cuando
vio la reacción, incluso la familia del general Ludovino Fernández se quejó de que en ese informe decían que la esposa de Aves, Cita Fernández, era hija del general Ludovino, y ellos pidieron a Balaguer que rectificara que eso no era cierto. Y por eso él se dio cuenta que lo habían engañado. No, y de ahí parece que hubo una reconsideración de todo el proceso, y Balaguer retira esa información. Una persona del círculo de Balaguer muy íntima, a quien yo inquirí sobre este caso, porque noté raro, Balaguer nunca se refirió después a la muerte de Aves. Habla de Aves, pero no refiere que lo mataron en Haití. O sea, jamás vuelve a tocar el tema. Y si Johnny Aves no murió en Haití, espérate, que oye lo que él dice, que Balaguer... Bueno, oye lo que dijo Balaguer. Bueno, Balaguer, cuando le preguntó a esa persona del círculo, que ya falleció también, del círculo íntimo de Balaguer, lo inquirió. Yo leí, ¿y qué pasó? Y Balaguer dijo textualmente, según me confió esa persona, Balaguer dijo, parece que me cogieron de pendejo. Esa no es la verdad. Con esa versión. Eso me dijo esa persona. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que la Agencia Central de Inteligencia evidentemente lo siguió utilizando en otras operaciones a nivel, internacional. Bueno, las pruebas son las siguientes. Gloria Bolaño, guatemalteca, que participó o que tuvo de alguna manera comprometida en el asesinato, no ella, pero en lo que fue la muerte del presidente Carlos Castillo Armas en 1900, que está bien documentado en este libro, bien documentado incluso con pruebas en este libro, la señora, la Rapsodia del crimen. La señora me informó un día conversando conmigo, me dijo, ¿de dónde tú has sacado que mataron a Johnny en Haití? Digo, bueno, de las informaciones, no tenemos otra información. La información que se dio, no, Johnny vive, Johnny está viviendo en Estados Unidos, Johnny visitó mi casa en el año 2011 a raíz de la muerte de la única hermana que le quedaba aquí en Miami, Florida, que muere en el 2011. Porque ella lo conocía porque Johnny fue que la sacó de Guatemala y la trajo a República Dominicana, protegida por Trujillo. Pues ella era originalmente amante del presidente Castillo Armas. Entonces había un conflicto entre la amante y la esposa, un conflicto incluso que se tradujo más allá de lo sentimental en una lucha de poder. O sea que ella Trujillo lo conocía. Ella perfectamente. Eran amigos. Perfectamente. Trujillo aprovechó a través de Johnny Aves las contradicciones que había, porque ella era víctima de un grupo del poder que la discriminaba porque no era la esposa legal. Entonces, ella viene a la República Dominicana porque le estaba persiguiendo la justicia guatemalteca. La involucraban también conjuntamente con Johnny, que estaba sometido a un expediente como el responsable de la muerte de Castillo Armas. Entonces ella viene a parar a la República Dominicana y vive en el país 2 o 3 años. Ella me dijo a mí, no solamente eso, sino que me dio varias informaciones. Ella está viva todavía. Totalmente, y lúcida. Ella me dijo a mí incluso que cuando vio a Johnny se sorprendió porque ella no sabía el destino de Johnny. Y había ciertas diferencias. Y me dijo que se había hecho en el rostro operaciones, pero que ella lo supo distinguir, además era Johnny. Entonces me dijo que cuando ella se sorprendió, lo que Johnny le dijo fue, hasta tú, Glorita, ella llama Gloria, hasta tú, Glorita, me subestimaste. O sea, estamos hablando de un O sea, que la cucaracha iba a resistir hasta una guerra nuclear. O sea, es la cucaracha, Johnny. Entonces, la teoría es que él vive hoy en Nueva York. Bueno, la teoría es la siguiente. La teoría es que después de las informaciones, porque yo en la información que di, que me la transmite un equipo que en Estados Unidos de rastreadores está detrás de esa figura, la que ellos me dan, porque yo no estoy al frente de ninguna investigación, ni pertenezco a ningún organismo de inteligencia. La noticia que ellos me dan y me la reiteran es que lo han detectado, que lo lograron ver caminando por las calles, camina arrastrando los pies. Que tiene 94 años. Tiene 94 años, está un anciano, pero asiste a una iglesia metodista, 2 hijos, uno de los cuales visita Santo Domingo y se estaba tratando de detectar aquí, pero no pudo localizarse en el lugar donde él visita, que dicen abiertamente que su padre está vivo. Incluso tengo testimonio de varias personas que yo he entrevistado en que han hablado con ellos y estamos tratando de localizarlo. Entonces el problema es... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso fuera verdad, lo primero es, lo que no se ha podido confirmar es que esté muerto. O sea, y mientras una persona no se confirma que está muerto, todas las investigaciones señalan que está viva. O sea, nada más hay 2 caminos, está muerto o está viva. Lo que nadie ha podido confirmar, a mí me da pena a veces algunos cronistas que hablan, no, que la muerte se confirmó en Haití, pero ¿dónde la confirmaron? ¿Desde cuándo una muerte se confirma por un rumor? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, hacer acopio de la mayor cantidad de documentación. Segundo, que el equipo con el cual yo nada más tengo contacto con una de las personas de ese equipo, definitivamente entregue lo que ellos señalan que son pruebas tangibles que tienen, entre ellos fotografías que le han tomado a ese señor. Evidentemente, aunque esté deformado por la vejez, aunque haya hecho operaciones, siempre hay gestos, hay formas de gente que lo conoció, nosotros no lo conocimos personalmente. Tenemos la foto que ustedes la han puesto, pero yo quiero volver a verla otra vez. Bueno, la directora del Museo Memorial de la Resistencia, Luisa de Peña, dice que ellos han recibido informaciones parecidas a la
la nuestra. a la que ustedes tienen. No, y no solo aquí está con la esposa, aquí está con su jefe, Trujillo. Aquí está con su jefe. Fíjese la mirada siniestra de este hombre. No, era aquí está siniestro, figura siniestra. Aquí está en el momento en que sale del país. Fíjese El que cuervo. va con un maletín. Ese maletín llevaba $10,000. No tenía dinero ni para Exacto, se sostenerse. fue sin dinero. Solamente que fuera subvencionado por A menos que los por la americanos CIA. lo mantuvieran no tenía toda la dinero, vida. Ni tuvo ningún tipo de saqueo Ok. de los Y bienes. una última pregunta. Tú dices que los norteamericanos, rapidito, que ya se nos acabó el tiempo, Yo que supongo. los norteamericanos lo han Supongo. mantenido, lo protegen, Eso es hasta lo el que día se de hoy, supone. es lo que dice tu teoría. ¿Cómo es posible que tantos años después a los americanos les importe Johnny Aves? Bueno, porque hay un principio en la inteligencia que señala que quienes han servido a un determinado servicio de esa naturaleza le garantizan la doble identidad o el cambio de identidad. Ese cambio de identidad, según consta en los manuales de la CIA, es hasta la muerte. O sea, usted tiene que vivir con esa otra identidad que Y asume. ellos tienen el compromiso institucional. Aunque yo no creo que ya represente gran interés No, para pero ellos. tienen ese compromiso Pero y lo mantienen. yo pienso que si el equipo que está detrás y que tiene supuestas pruebas y que ha dado indicios claros de la existencia de Aves, entrega algún tipo de documentación ya en que podamos sustentar una demanda, yo creo que el gobierno dominicano estaría obligado Bueno. a requerir, Claro que a sí. requerir Al gobierno norteamericano. basado en un principio fundamental, que es el principio que establecen las leyes dominicanas de que basado en el rumor, pues se puede iniciar cualquier investigación, sobre todo a nivel de gobierno dominicano, para pedir la extradición inmediata de este hombre. Los judíos siguen extraditando de Claro. América del Sur Todavía. A los ancianitos. Todavía. criminales nazis, nazis, a que criminales incluso nazis fueron dados todavía. por muertos. Ancianitos. Hubo algunos de ellos incluso que fueron certificados como muertos y escaparon de Sí, Alemania. claro. O sea, estamos ante Claro. un mundo donde estas cosas suceden. Si eso fuera Y yo verdad pienso- y tú lo demuestras, dedícate a investigarlo. Yo estoy segura Sí, lo que tú lo pasa es vas que a no puedo hacer. dedicarle la vida entera, porque yo necesito trabajar y hacer otras cosas. Ok. Pero me interesa mucho el tema porque yo amo la historia. Pero además Ok. creo que traer a Johnny Aves, aunque sea para dar un ejemplo ético a la sociedad dominicana, Bendito. ayudaría mucho para evitar que ese ejemplo se repita en el futuro. Pero además, Aquí nunca se ha hecho justicia. nunca se ha hecho No, a justicia. los asesinos de la Mirabal los condenaron a todos y todos salieron ninguno libres. pagó. No, y ninguno pagó, se de los fueron. criminales. Por eso es tan fácil escuchar en gente desmemoriada hablar de que aquí hace falta un Trujillo. No conocieron Qué lo que fue barbaridad, Trujillo. No jamás. tienen idea, no tienen memoria No histórica. tienen idea. Entonces, el caso de Johnny ha hecho un milagro hablar de Johnny Aves, porque se ha despertado una curiosidad entre muchos jóvenes, entre mucha gente, reviviendo el caso de Johnny Aves, Bueno. conociendo las tropelías de este De ese asesino hombre. que cumplía, por supuesto, las órdenes de su jefe, El cuervo. tirano Trujillo. El cuervo del Exactamente. tirano. El cuervo del El tirano. cuervo que siempre sobrevolaba con esa imagen Exacto. siniestra y Tétrica. oscura, tétrica. No puede haber tenido una vida tranquila, aunque Jamás. haya vivido, pero no es justo que el pueblo dominicano esté ignorante de Exacto. cuál ha sido su destino. Exacto. Eso lo pedimos. Vamos a aclararlo. Ojalá Claro que se que sí, aclare. claro que sí. Señores, hacemos una pausa. Muchas gracias, Tony, por Gracias a haber ustedes. venido. Busquen los artículos que están en internet, los que escribió don En el Tony Listín Raful Diario. en el Listín Diario. Y en el próximo segmento, nuestro abogado Alberto Fiallo. Vamos a hablar de las bonificaciones, un tema muy interesante que nos pidieron. Ya regresamos. Gracias. Esta noche María